Bien, pues bienvenidos una vez más. El coloquio que les voy a dar a continuación es un coloquio muy importante que se llama Emociones y Estados de Ánimo Básicos. Mi nombre es Carlos de Jesús y vamos a comenzar. Perdón, les voy a pedir que, como en cada coloquio, nos pongamos en una posición cómoda, respaldemos bien nuestra espalda en el asiento y cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo y exhalo. Les voy a pedir que traigan uno de los recuerdos más felices que tengan en su memoria. Ya que lo tengan, permítanse sentirlo como si estuvieran ahí otra vez viviéndolo. Permitan que los inunde, que los desborde, que los llene de alegría. ¿Ya lo tenemos? Bien. Con esta canción te pido que la dejes guiar, ese momento de felicidad. Deja que este pensamiento se mueva junto con la música. Que te puedas visualizar ahí. Puedas volver a sentirlo con tus manos, con tu cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sentías en ese momento? Ahora, conforme a la música, permítete que ese pensamiento de felicidad te invada, que estalle dentro de ti y que llene cada vena de tu cuerpo, cada arteria. Vívelo como si estuvieras ahí una vez más y date ese regalo. Permítete sentirlo, que explote. Te voy a pedir que tomes una respiración profunda. Inhalo y exhalo. Una vez más. Inhalo y exhalo. Cuando estés listos, podemos abrir nuestros ojos. ¿Cómo se sintió? Bien. ¿Sí? Bastante. ¿Chico? Cool. Cool. Bien. Vamos a entrar con un tema que se llama emoción. ¿Qué consideran que sea una emoción? Un sentimiento. ¿Un sentimiento? ¿Qué más? Algo que nos hace feliz. Sí, bueno, hay diferentes tipos de emociones. Uno que es la felicidad, que otro... Algo que a veces no puedes controlar. Sí, exacto. No puedes controlar, solamente sucede. ¿Alguna otra opinión? ¿No? Pues bueno, referente a lo que es la emoción, si bien es cierto, es una interrupción o quiebre que altera lo que esperábamos que sucediera. Es decir, que nosotros íbamos, no sé, caminando por la calle y de repente pisé popo de perro, ¿no? ¿Qué emoción creen que me invade en ese momento? Coraje. Frustración. Enojo, frustración, ¿no? Asco, no.
asco. Pero justo como dice Shaden, es algo que no controlamos. ¿Por qué? Porque surge a partir de un hecho. O sea, sucedió que pisé la popó, es algo que no pude evitar y la emoción me invadió en ese momento. Si bien es cierto, las emociones son temporales. Podemos brincar de muchas emociones durante nuestro día. Amanecemos felices, nos reímos. Después puede aparecer una situación, un hecho que nos haga enojar, que nos invada el coraje o algo que nos asuste, ¿no? Las detona un hecho, como dice Shaden. Por eso son involuntarias. Las emociones solamente nos aparecen. Y un solo hecho puede detonar muchas emociones. Por ejemplo, a lo mejor lo que para mí, yo pisar popó de perro puede detonar en Shaden risa, para mí frustración, para Diego asco, y un mismo hecho puede tener varias interpretaciones en emociones. ¿Sí me explico? Más que nada, más bien puede detonar diferentes emociones en diferentes personas. Por ejemplo, si empezara a llover, bueno, como hace ratito que empezó a llover, y mi mamá estuviera aquí sentada, dijera, la ropa, o Toby, ¿no? Toby se quedó fuera, mételo. Y para mí puede estar detonando una emoción de tristeza, de melancolía, ¿no? O sea, como a raíz de eso, cada quien puede tener una emoción diferente de ese mismo hecho. Ahora, ¿cuál creen que sea la diferencia con un estado de ánimo? ¿Qué creen qué consideran que sea un estado de ánimo? Pues, El estado de ánimo también es un sentimiento que se transmite de diferente forma, como tristeza, como la alegría. El estado de ánimo no sería más bien cómo te sientes en el momento en el que estás, por el que estás pasando. Ok, va por ahí. ¿Qué es lo que ibas a que sería como es como, o sea, dentro de eso, es cómo te sientes en ese momento y las emociones que estás sintiendo que te llevan a ese sentimiento. Como si tuvieras un problema en ese momento, ¿cómo te sientes? Tu estado de ánimo está bajo o alto, si es alegre o es tristeza. también puede ser como algo más duradero, ¿no? Ajá, No es exacto. No es tanto que sea el tiempo, sino que, por ejemplo, un estado de ánimo, por ejemplo, una emoción puede ser tristeza, pero el estado de ánimo, que ya es recurrente en una persona, se puede convertir en depresión. Esa es la diferencia con el estado de ánimo. Con la emoción se vuelve recurrente. Entonces, yo puedo ver, o sea, no solo pisar popó de perro me puede detonar esa emoción de tristeza, ¿no? O de furia, sino que vivo el día a día interpretando hechos que me detonan esa emoción de ira, de coraje. Entonces, ¿cuál sería la emocionalidad ahí? O el estado de ánimo sería como iracundo, ¿no? Una emocionalidad iracunda, ¿no? A comparación del estado de la emoción, que sería ira, que es un tiempo muy, muy breve, ¿no? Vamos a ver las características de un estado de ánimo. Si bien es cierto, no se relaciona con un hecho, sino más bien con una interpretación. Suponiendo que la emoción sea la tristeza, el estado de ánimo sería la depresión. Entonces, yo puedo estar interpretando que la vida es injusta conmigo, que todos la tienen contra mí, por eso estoy deprimido, ¿no? Entonces, no la detona un hecho en sí, sino la detona mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, ¿no? También nos predispone a la acción, bueno, es la predisposición para la acción recurrente en la que nos encontramos. Quiere decir que un estado de ánimo va siendo como recurrente con el tiempo. Entonces yo puedo transitar todo un día con hechos o con interpretaciones de tristeza y me pueden diagnosticar en depresión, que me pueden provocar esa depresión, ese estado de ánimo. ¿Me ayudan con este? Muestra la interpretación desde la cual actuamos. Claro. O sea, si alguien con un estado de ánimo depresivo, ¿cómo creen que sean sus acciones?
Desganada, Sí, sin no, ánimo. que Sin no ánimos, sin sin ganas. tener ganas. Sí, incluso a veces ni accionaría. Acostado, no salir. Ujú, exacto. Entonces, de alguna manera nos predispone a actuar, ¿no? Los estados de ánimos no nos tienen no nos tenemos nosotros, sino ellos nos tienen a nosotros. ¿Qué ¿Te les atrapan? dirá eso? Ajá. ¿Qué les dice? Pues sí, o sea, de alguna manera, como dices, ¿no? Te atrapa el estado de ánimo. A veces ni te das Te cuenta. encierra. Ujú. Ni te das cuenta que lo estás viviendo, hasta que ya estás dentro de él. Nos absorbe. Sí. Por ejemplo, aquí se puede hacer una analogía con el pez. El pez está en el agua y no se da cuenta de que está en el agua. Para él es natural, ¿no? Pero el pez toma conciencia del agua hasta que tú lo sacas de él. Entonces él toma o puede visualizar la importancia de lo que es el agua para él. ¿Sí me explico con este Es ejemplo? igual como una persona si estuviera enferma de depresión. Ujú. Si sale, se siente mal. Si la saca otra persona, pues ya es como un cambio. A estar acostado, encerrado, no hacer nada. Ujú. A que alguien te apoye y te saque de ese... Sí. de ese Sí, estado. o sea, cambia a un entorno que le abre posibilidades, ¿no? Que cuando está inmerso de la depresión, a veces ni se da cuenta de No lo cómo veías. vive. Ujú, no lo veía, ¿no? Ahora, cuando podemos observar es porque ya estamos inmersos en ellos, en los estados de ánimo. ¿Sí, sí me explico? O sea, a veces no nos damos cuenta que vivimos en depresión hasta que realmente volteamos a nuestra vida, a nuestra forma de actuar día con día y vemos Hasta que la forma estamos de en ese vestirte. estado. Claro. La forma De arreglarte. vestir, Ujú. Sí, o sea, incluso por ejemplo, una vez dentro de un estado de ánimo, nos comportamos de acuerdo a esos parámetros, ¿no? Como les digo, ¿cómo se comporta una persona con depresión? Pues desganada, arrastra los pies, no tiene ganas de comer incluso. Sus hombros. Su corporalidad es encorvada, ¿sí? Te descuidas. Descuidada, exacto, su arreglo personal es descuidado. ¿Cómo sería el comportamiento de alguien con un estado de ánimo ansioso, en ansiedad? Como muy Desesperado. acelerado. Acelerado, preocupado, Nervioso. nervioso, quizás se agarre las manos muy seguido. No estar tranquilo. Hay muchos que desarrollan tics, ¿no? Sí. Con los dientes que están mordiendo. Ajá. Puede ser que se rasquen o algo, Que toquen que desarrollen las algún mesas. tic. Si bien es cierto, Tampoco. como decía Richard, los estados de ánimo también dependen de ciertas situaciones. Por ejemplo, el estado de ánimo que se transita en la vejez no es el mismo que transita un joven, ¿no? O sea, también hay ciertas etapas en el tiempo que se viven de diferente manera. ¿Cuál creen que sea el estado de ánimo que viva una persona adulta, una persona mayor? Depende mucho, no porque sea adulta quiere decir que esté sufriendo, que no sea feliz. Ujú. ¿No? Y también puede ser un joven de 18 años que está en una depresión muy cañón, Sí. no puede salir de ella. O que- Eso puede estar en una depresión. O sea, la edad no tiene que ver con el estado de ánimo. Pero Si de alguna fuera. manera sí marca como algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, quizá una persona, o comúnmente, ¿no? Una persona como ya mayor, de edad avanzada, puede a lo mejor tener un estado de ánimo pues ya un poco más tranquilo, en donde pues ya está en casa como ya no quiere preocupaciones. Ya viviste lo que tenías que vivir. Exacto. Ahora descansar. Ya vive como en ese agradecimiento, como ya una vida más tranquila, Y un ya joven, quiero pues, descansar. es estar alerta, estar... Claro. Pero ¿y movimiento. cómo enfocas la depresión? No, o sea, puede ser diferentes Ah, estados de ok. ánimo, como lo comenta mi papá. Ok. Que incluso hay gente de mayor edad que vive un estado de ánimo muy dinámico, ¿no? Que incluso practica deportes de riesgo o cosas así. Entonces, hay veces, comúnmente, la gente mayor ya tiene como esa predisposición a un estado de ánimo de tranquilidad, de paz, de que ya Más que no nada quiere de cuidado, preocupación. cuidado corporal, ¿no? Sí. Sería más que nada. O sea, puede trabajar deportes muy extremos, pero su estado de ánimo ya no es tan alterado como un cuerpo joven. De un Claro. cuerpo joven. Sí, que ya es más dinámico, ¿no? Ajá, Un joven que es más dinámico, que busca aventuras, Ujú. que busca cosas diferentes, ¿no? Ah. Ahora, si bien es cierto, los estados de ánimo se convierten en los lentes con los que vemos el mundo. Entonces, estamos tan acostumbrados a usarlos que creemos que así somos. O sea,
Por ejemplo, alguien que puede ser depresivo, pues a veces está tan acostumbrado a vivir de esa manera que cree que es la única manera en la que se puede vivir. Para él, ¿no? Puede ser una interpretación. O alguien que vive muy ansioso, así de, híjole, y la tarea, y los niños, y la comida, o sea, ya se acostumbra a esa forma de vivir, a ese estado de ánimo que considera que a lo mejor es la única forma en la que se puede vivir, ¿no? Que si lo sacas de ese estado de ánimo, se puede sentir como ajeno a sí mismo. Te vas acostumbrando a eso, a esa vida, ¿no? A esa forma de vivir, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen esos lentes, esa forma de ver como optimista, como alegre, entusiasta, y hay otros que la ven como melancólica, como triste. ¿Sí me explico? Entonces son como los lentes en los que vivimos nuestro día a día. Ahora, las emociones se convierten en estados de ánimo con el tiempo, con la recurrencia. Por ejemplo, también lo que le comentaba, con el ejemplo que dio Richard, perdón, si bien es cierto, un estado de ánimo también se puede atribuir a fechas importantes, a nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, el estado de ánimo que se transita en un lunes, comúnmente es así de flojera, de ay, qué Un sábado, un domingo y cansancio. después el Y trabajo. conforme vas avanzando en la semana, ¿cómo sería un viernes, no? ¿Qué De emocionalidad tiene felicidad, ya? de que el cuerpo lo sabe. Sí, exacto. De que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Porque es Sí, quincena. sí. Pero, o sea, ¿cómo con las fechas? Por ejemplo, ¿cómo se vive, cómo sería la emocionalidad de un 14 de febrero? Todo el mundo feliz. Pasión. Ajá. De Cariño. cariño, de romance, ¿no? Más que nada es de preocupación. Ah, Sí, ¿qué le regalo? No traigo dinero, no tengo. De desfalco. Para ir No así. hay. Voy a terminar Cartera con vacía. Polanco. Y mañana es la quincena todavía. Estamos a mitad. Pero no me pagan. Y por ejemplo, ¿cómo creen que es la emocionalidad de por ejemplo, de estas fechas, de las Pascuas? de tristeza, De tristeza, Melancolía. O de en Navidad, ¿no? melancolía. O también en Navidad. de cumpleaños. Exacto. Son tiempos diferentes. Exacto. Y cada día puede marcar una emocionalidad diferente para cada persona. Ahora, también, ¿cómo creen que es la emocionalidad de los que viven en países nórdicos, donde son Tristes. muy cercanos al Polo Norte? Son más Tristes. melancólicos, más Por eso en tristes. esos países ponen muchas actividades para que la gente esté ocupada. Sí, no, incluso las tasas de suicidio son muy altas en esos países. Ahora, ¿cómo consideran que sea la emocionalidad de los latinos? De los países más Muy Oye, alegre, mucha fiesteros. fiesta. claro, con mucha chispa, más cálidos, más alegres, más dispuestos. Más vale vos. Pues, También. ¿Estás Pues, justo? también. Ahora Ahora, disfrutan lo que tienen. vamos a manejar un resumen entre emoción y estado de ánimo. Si bien es cierto el origen de toda emoción, la detona un hecho, como dice Shaden, o sea, nos pasa de repente. Y no elegimos qué emoción sentir ante ese hecho, solamente nos invade. La emoción nos invade. Pero a diferencia de un estado de ánimo, la detona prácticamente una cadena de juicios automáticos y la recurrencia de ellos. Con cadena de juicios automáticos me refiero a lo que les decía de la persona que es depresiva. Es que la vida la tiene contra mí. Lo que nosotros pensamos Exacto. del hecho. Lo que tú estás pensando, pero en tu día a día, en la recurrencia, ¿no? En tu transitar. Por ejemplo, eso que te digo, el universo la tiene contra mí, lo que hago no sirve, no soy bonito, y eso, Pero ahí ya viene la autoestima, ¿no? exacto, no, pero ahí se ve involucrada esas conversaciones. Una persona con baja autoestima, las conversaciones que tiene en su cabeza es eso, no valgo, no sirvo para Le nada. genera un estado de ánimo. Exacto, y le detona un estado de ánimo depresivo, ¿no? Ahora, en las emociones, luego sigue una cadena de juicios que nos predisponen a la acción. Una vez que nos invade la emoción, hay una cadena de juicios automáticos que nos predispone a la acción. Volviendo al ejercicio de la popó de perro. ¿Qué pensamientos me invaden ahí? Chin, voy a estar oliendo todo el día, tengo que limpiarme, No. me lavo el zapato. No, ¿no? puedo con eso porque cada que lo estás diciendo me acuerdo el día que me pasó que acaba de comprar mis zapatos nuevos, creo que ibas tú, y en eso bajando Ay, sí. la camioneta Sí, pise popó. Sí, Entonces estoy recordando. y es eso, o sea, de chin, voy a estar oloriendo así. Entonces, ¿qué me predispondría a la acción? Pues bueno, tengo que limpiarme el zapato para no andar
oliendo feo todo el día, ¿no? Y ahora, con la emoción, con el estado de ánimo, perdón, a dicho juicio le siguen otros juicios que nos llevan a la predisposición recurrente de la acción. Suponiendo alguien depresivo, tiene el juicio de que la vida la tiene contra él, ¿no? Entonces, a eso le siguen otros juicios, como les decía. Nadie me quiere, estoy solo, etcétera, etcétera. Y con esa recurrencia, ¿cuál creen que sea su forma de actuar? Pues desanimado, o incluso ni ganas de actuar tendrá. No, ni Ante- siquiera saluda Ni yo creo a la platica. familia. Ujú. No, sí. Depende. Porque para unos es un impulso, es un reto. Ujú. Y puede convertirse hasta en una motivación. Hasta en un impulso, exactamente. Pero ese cambio de mirada la detona estos juicios. Esos juicios, lo que él piensa, bueno, de aquí me agarro, y voy a demostrar, por ejemplo, que sí valgo. Voy a demostrar Sí que puedo. lo que hago está bien, que sí puedo. Pero ¿Y eso todo es una depende motivación? de los juicios que tenga la persona. Incluso hay algunos que usan esos juicios depresivos les dan la vuelta y lo toman como impulso Todo un para cambio de salir de mirada. ahí. Y Exacto. hay otras que lo ocupan para malo y hasta, Para hundirse. hasta matarse y hasta llegar a extremos ya más Claro. grandes. Claro, como autodestrucción, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, alguien que va en ese estado de ánimo deprimido, ¿no? Va depresivo, arrastrando los pies, encorvado, como decía, su cuerpo, cómo se muestra. Ese es Carlos Rosrunes. Y de repente se encuentra un billete, ¿no? Se encuentra dinero en la calle. A lo mejor Como que ahí... te animas, ¿no? Exacto, le agarra la sorpresa y dice, sí, ¿no? Y ya la vida va a cambiar, ¿no? Y puede, como dice él, agarrarlo de impulso para salir adelante, para, no sé, con esto invierto, con esto hago tal cosa, con esto como incluso, ¿no? Y hay otros que pueden, incluso lo tienen, se lo gastan y otra Y vez vuelven a su estado de ánimo natural, ¿no? O sea, depende, justo como lo que decías, hay algunos que lo usan para bien, dependiendo de los juicios que tengan, y hay otros que lo usan para mal. Y llegan a lo mismo. Exacto. Vamos a tocar un punto, antes de entrar a otro tema, que se llama facticidad. La facticidad son las cosas que no podemos cambiar. Son hechos que no podemos cambiar. Por ejemplo, nuestro cuerpo. Yo por más que quiera, no puedo crecer más, esta es mi altura. También en mi cuerpo no puedo cambiar a lo mejor mi afinidad, mis facciones, mis ojos, el color de mis ojos. O sea, son cosas que no podemos cambiar dentro de nuestro cuerpo. Hay otro que se llama nuestro entorno histórico. Yo nací mexicano y moriré mexicano. Y nací en San Juan y moriré sanjuanense. Son cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Y el pasado. Lo que pasó, pasó, y esas son cosas que no puedo cambiar. Hasta que se inventa la máquina del tiempo, supongo. Pero hasta el momento no, son cosas que no puedo cambiar. ¿Hasta aquí hay alguna duda con la facticidad? ¿No? Pues es que ya hay pupilentes, Sí, sí. Pero No, es bueno, natural. Sí, o sea... Pero tu realidad A lo no. mejor sí, sí, dices, sí, ya está bien. Sí, sí. Relaciones, ya todo. Cuenteando. Dice, es para romper la Para tensión. romper la- Ahora, No me sale pelo. también eso es una facticidad, ¿no? Que me estoy quedando calvo, o que nos estamos quedando calvos. ¿Quieren Kleenex? ¿Quién? Ahora, vamos a analizar 4 estados de ánimo básicos. Dentro de lo fáctico, dentro de lo que no puedo cambiar, yo tengo 2 opciones. O me opongo o lo acepto. Si dentro de lo que yo no puedo cambiar, yo me opongo, se detona un estado de ánimo del resentimiento. Estoy resentido con la vida, ¿no? Contigo mismo. Sí, no, y conmigo mismo, porque son cosas que no puedo cambiar. Entonces de ahí surge el resentimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de lo que no puedo cambiar, yo lo acepto, llega un estado de paz, de aceptación, porque hay cosas que puedo y no puedo cambiar, y acepto eso. Vivo dentro de eso. Ahora, hay otro ámbito que se llaman las posibilidades. Las posibilidades son las cosas que sí puedo cambiar. ¿Sí? Y dentro de eso que sí puedo cambiar, si yo me opongo, si yo tengo posibilidades, pero si yo me opongo a esas posibilidades, yo vivo en la resignación. Ya para qué, así es la vida,
no, pues me tocó vivir esta vida, ¿no? Ahí yo me siento resentido, porque a pesar de que tengo posibilidades, no las acepto. Pero si yo las aceptara, vendría un estado de ánimo, de ambición, de ganas, de quiero más y voy por ello, ¿no? Que nos predispone a actuar. Ahora, vamos a ver, dentro del resentimiento, es una emocionalidad que me llama mucho la atención porque es la emocionalidad, perdón, del esclavo. ¿Por qué? Porque ante el resentimiento aparece el deseo de venganza, de vengarme, de desquitarme con alguien. ¿Por qué? Porque a pesar de que la vida es así, de que nací tal cual soy y vivo en estas condiciones, busco siempre un culpable que pague por esto que estoy sintiendo. Justo como lo dice aquí. Y nace esa sensación de impotencia, de temor, de frustración incluso. ¿Por qué? Porque no acepto las cosas que no puedo cambiar. Y eso nos encadena al otro. ¿Sí? Es como pretender que yo quisiera cambiar a Shaden sabiendo que Shaden es tal cual es, pero me aferro tanto a eso que cada pensamiento que tengo con Shaden es eso, o sea, me encadena a ella, porque no la puedo cambiar. Y también puede ser con alguna circunstancia, ¿no? Por ejemplo, de que quieres cambiar algo de tu cuerpo. Exacto, de por qué yo nací así, ¿no? ¿Por qué me estoy quedando calvo? De O sea, hecho, eso se es origina práctico. de eso, ¿no? Exacto. O sea, también si yo veo cabello, en automático, en automático regresa el resentimiento conmigo porque yo no puedo tener cabello, o un cabello largo, ¿no? Como lo tiene Shifu. Bien. ¿Estamos hasta aquí claros con lo que es el resentimiento? Ahora, dentro de la resignación, dentro de ese espacio de posibilidades que sí puedo cambiar, pero que no acepto, se resigna que lo que sucede es inmutable. Como les digo, no, pues a mí me tocó vivir esta vida, pues ya qué, ¿no? Y eso no ve las posibilidades de acción que hay en el futuro para cambiar el presente. Es como, justamente por eso puse aquí la ranita René, porque es el más claro ejemplo con el meme que siempre le hacen. Quisiera ser bailarina, pero me acuerdo que tengo 2 pies izquierdos y se me pasa, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de resignación. ¿Por qué? Porque a pesar de que ve la posibilidad de que puede bailar, él considera que no, que como tiene 2 pies izquierdos, pues ya, la vida así es. Mejor así, mejor ni me arriesgo a hacer el ridículo, ¿no? Sí estamos aquí porque sí vemos esas posibilidades. Sí, sí lo sé. Exacto. Ahora, dentro de la ambición y las ganas, cuando yo acepto esas cosas que sí puedo cambiar, aparece un espacio de acción y futuros cambios. O sea, yo puedo crear, puedo modificar mi futuro, puedo moldearlo y ir por ello, ¿no? Y también nos muestra cómo una persona se planta prácticamente en su futuro. Yo quiero eso y voy por eso. ¿Por qué? Porque veo las posibilidades y las acepto y a por ellas, ¿no? Voy por ellas. Son metas. Exacto. Y produce una modificación exitosa de mi propio futuro. Por eso les puse aquí al pandita, al Kung Fu Panda. ¿Cuál creen que sea su... o por qué creen que lo relacioné con la ambición? Con Porque la... según todos, él no podía ser el guerrero dragón. ¿Sí? Exacto. Y pues él incluso llegaba a dudar, pero después lo aceptó como le tocó y eso fue lo que transformó. De hecho, el mensaje de la película es de que no hay recetas secretas, simplemente eres tú y como lo acabas de lograr, es así. Exacto. Parte de la aceptación de yo y de mis posibilidades, justamente por eso lo puse de ejemplo a él, porque a raíz de que él se aceptó su cuerpo, que era así esponjadito, pues fue su poder con el cual pudo vencer al oponente. Entonces, hasta que él se dio cuenta de esas posibilidades, es como pudo salir victorioso de esa pelea. Y dentro de la paz, cuando acepto lo que no puedo cambiar y lo que sí puedo cambiar, estamos en paz con nuestras posibilidades, aún con las que no podemos cambiar. Aceptamos eso. Y por eso le puse el ejemplo aquí del maestro Shifu. Porque a raíz de que él pudo aceptar al panda, al guerrero dragón tal cual era, es como pudo trabajar con él y pudieron vencer al oponente.
Y de hecho es algo que él buscaba, ¿no? La paz interior. Es lo que te iba a La paz decir. interior. Que dice, ¿cómo lo lograste? Y que le dijo la paz interior. Pero como también el maestro, la tortuga, le dijo que aceptara, ¿no? Que confiara en el panda, que lo aceptara. Y solo cuando lo aceptó, pudo conseguir la paz interior. Cuando aceptó las cosas que no podía cambiar. Ahora, para pasar de la resignación a las ganas, solamente hay un camino, que es la aceptación. Aceptar mis posibilidades e ir por ellas. Y dentro de lo que no puedo cambiar, o del resentimiento, perdón, a la paz, solamente existe el perdón. Perdonar lo que no pude cambiar, perdonar mi pasado, perdonar mi cuerpo, porque así soy, perdonarme. Y así es el camino con el que puedo llegar a la paz. Ahora, dentro de este ámbito, hay algo que se llama reconstrucción lingüística, que prácticamente es como la emoción, si bien es cierto, nosotros le ponemos palabras a la emoción, porque como tal la emoción no nos dice nada. La emoción solamente la sentimos y pasa por nuestro cuerpo y ya. Pero nosotros le ponemos palabras para poder comunicarlas al otro, ¿no? Es que me siento así, me hormiguean las manos, me siento ansioso. Y nosotros ya determinamos cómo se siente una persona ansiosa. Y tú le comunicas eso a la otra persona. Exacto, es lo que nos permite comunicar esa emoción. Y al revés, también así, hay ciertas palabras que nos detonan emociones, ¿no? Entonces por eso es como un ciclo. Ahora, dentro de la reconstrucción lingüística, hay una para emociones y hay otra para estados de ánimo. ¿Sí? Ahora, dentro de las emociones, pues sabemos que las emociones las detona un hecho, pero los estados de ánimo los detona un juicio, algo que yo pienso. Vamos a ver el primero, suponiendo que el miedo. ¿Cómo me puedes ayudar con el hecho, Shana? Dice, me rechazó la chica que me gusta. Ok, ¿cuáles son los juicios automáticos que se disparan ahí? ¿Los veo? Sí. Juzgo que estaré solo el resto de mi vida. Juzgo que estar soltero es algo malo para mí. Juzgo ser rechazado es una experiencia terrible. Claro. Entonces ahí, con estos juicios, cuál creen que sea la predisposición a la acción del muchacho? No me volveré a declarar a alguien más para que no me rechacen de nuevo. ¿No? Puede ser un campo de acción. Esto lo ejemplifiqué. Todos, si bien es cierto, todos tenemos una forma en la que reconstruimos este tipo de emociones. Por ejemplo, para mí fue esa. Para alguien más puede ser, no sé, que pudo tener otros juicios, que incluso, como dice mi papá, lo pudieron hacer brincar, ¿no? A lo mejor juzgo que no me expresé de la manera correcta con ella. Juzgo que debí haberle llevado un detalle. Juzgo que debí haberla invitado a salir. O tengo que ser. O juzgo que en la invitación no debieron haber estado sus amigas.